Hay lugares en este planeta que no aparecen en los mapas como simples destinos. Aparecen como preguntas. Lugares donde la tierra cambia de forma, donde el agua pinta colores imposibles y donde el silencio pesa más que cualquier palabra. Uno llega pensando que va a mirar un paisaje y termina sintiendo que el paisaje lo está mirando a uno. A lo largo de años viajando he aprendido algo curioso: los sitios más extraordinarios no siempre son los más famosos, sino aquellos que nos obligan a detenernos un momento y pensar. Hoy vamos a recorrer algunos de esos lugares, rincones donde la tierra parece recordar algo que nosotros ya olvidamos. Rangyaye Hina. En la provincia de Hunan, al sur de China, el paisaje se levanta en silencio como un bosque imposible hecho de piedra. Miles de pilares de arenisca emergen verticalmente desde el suelo cubierto de vegetación, algunos superando los 200 metros de altura. Desde lejos parecen columnas de un templo natural que se pierde en la niebla. Cuando las nubes bajas envuelven las cimas, las torres parecen flotar en el aire separadas de la tierra por una capa blanca que cambia constantemente de forma. En el documental en 4K, la cámara se desliza entre los pilares mientras la luz del amanecer ilumina lentamente las paredes rocosas, revelando tonos dorados, verdes y grises que se mezclan con el movimiento de la bruma. Estas formaciones comenzaron a tomar forma hace unos 380 millones de años, cuando antiguos sedimentos marinos fueron levantados por movimientos tectónicos y luego esculpidos lentamente por la lluvia, el viento y la erosión de los ríos. Durante siglos este paisaje inspiró pinturas tradicionales chinas, donde las montañas aparecen envueltas en nubes como símbolos de equilibrio entre naturaleza y espíritu. Caminar por sus senderos suspendidos y miradores de cristal es experimentar una sensación curiosa, la de estar en un lugar que parece más cercano a un sueño que a un territorio real. Trolltunga, Noruega. En las montañas del oeste de Noruega, una roca sobresale sobre el vacío como si la montaña hubiera extendido lentamente su propia lengua hacia el horizonte. Trolltunga, cuyo nombre significa la lengua del troll, se proyecta horizontalmente a más de 1100 metros sobre el lago Ringedalsvatnet. Desde arriba el agua parece un espejo oscuro rodeado por paredes de granito y nieve estacional. Llegar hasta este punto requiere una caminata exigente de aproximadamente 27 kilómetros entre ida y vuelta, atravesando mesetas de roca, pequeños lagos glaciares y paisajes abiertos donde el viento sopla con fuerza,
En el documental en 4K, el contraste entre el cielo azul, el lago profundo y la roca gris crea una escena tan limpia que parece una pintura minimalista. Esta plataforma natural se formó hace unos 10.000 años cuando los glaciares que cubrían la región comenzaron a retirarse después de la última edad de hielo. El hielo erosionó la montaña y dejó al descubierto esta cornisa, que hoy se ha convertido en uno de los miradores más famosos del planeta. Sin barandillas ni estructuras artificiales, el lugar transmite una mezcla de calma y vértigo difícil de describir. Sentarse al borde de Trolltunga es contemplar la inmensidad del paisaje escandinavo y entender por qué en estas tierras las historias antiguas hablaban de gigantes trolls y montañas vivas. Bungle Bungle Range, Australia. En el remoto Parque Nacional Purnululu en el noroeste de Australia, el paisaje adopta una forma inesperada. Cientos de cúpulas redondeadas emergen del suelo del desierto formando un vasto campo de colinas rayadas. Estas estructuras conocidas como Bungle Bungle Range presentan bandas horizontales de color naranja brillante y negro oscuro que crean un patrón casi hipnótico. Desde el aire, el conjunto parece una enorme colmena petrificada extendiéndose hasta donde alcanza la vista. En el documental en 4K, la luz del amanecer recorre lentamente las cúpulas resaltando los contrastes de color, mientras las sombras dibujan líneas suaves entre las formaciones. Estas montañas comenzaron a formarse hace unos 350 millones de años a partir de capas de arenisca acumuladas en antiguos deltas fluviales. Con el paso del tiempo, la erosión eliminó los materiales más blandos y dejó al descubierto las estructuras actuales. Durante miles de años, este territorio fue conocido únicamente por los pueblos aborígenes Gija y Yarú, quienes lo consideraban un lugar sagrado y lleno de significado cultural. El resto del mundo no supo de su existencia hasta 1983, cuando unos pilotos lo observaron desde el aire. Hoy sigue siendo uno de los paisajes más remotos de Australia, donde el silencio del desierto se mezcla con la inmensidad del cielo. White Desert de Egipto. En el desierto occidental de Egipto existe un paisaje que rompe por completo la imagen tradicional de las dunas doradas. Aquí el suelo se vuelve blanco, casi luminoso, como si una capa de nieve permanente cubriera la arena.
El White Desert está formado por enormes extensiones de tiza y piedra caliza que han sido moldeadas por el viento durante millones de años. Las formaciones adoptan figuras extrañas, columnas altas rocas que parecen hongos gigantes o esculturas naturales que recuerdan animales petrificados en medio del desierto. En el documental en 4K El sol del atardecer convierte estas superficies blancas en tonos dorados y rosados que cambian lentamente a medida que la luz desaparece. Cuando cae la noche, el paisaje se transforma otra vez. Sin contaminación lumínica, el cielo del desierto revela miles de estrellas que parecen extenderse hasta el horizonte. Bajo la luz de la luna, las formaciones de piedra proyectan sombras largas que hacen que el terreno parezca un museo de esculturas naturales. Muchos viajeros describen la experiencia como caminar por otro planeta, un lugar donde el silencio es tan profundo que se puede escuchar el viento moviéndose entre las rocas. Es un recordatorio de cómo el tiempo y la erosión pueden convertir un simple desierto en una de las galerías geológicas más extraordinarias del mundo. Giant's Causeway, Irlanda del Norte. En la costa norte de Irlanda del Norte, donde el Atlántico golpea con fuerza los acantilados de basalto, aparece uno de los paisajes geológicos más singulares de Europa. El Giant's Causeway está formado por más de 40.000 columnas de piedra volcánica que encajan entre sí como un gigantesco mosaico natural. La mayoría de estas columnas tienen forma hexagonal y se elevan desde el suelo como si fueran los bloques de una antigua calzada que se adentra en el mar. Cuando la marea baja, los visitantes pueden caminar sobre esta superficie irregular que parece haber sido colocada con precisión milimétrica. En el documental en 4K, el contraste entre el basalto oscuro, la espuma blanca del océano y el cielo gris del Atlántico crea una atmósfera dramática y profundamente hipnótica. Estas columnas se formaron hace unos 60 millones de años, cuando una intensa actividad volcánica cubrió la región con capas de lava incandescente. Al enfriarse lentamente, la lava comenzó a contraerse y a fracturarse de forma geométrica, creando los característicos pilares que hoy dominan el paisaje. Durante siglos, la población local explicó su origen a través de leyendas. Según el folclore irlandés, la calzada fue construida por el gigante Finn McCool para cruzar el mar y enfrentarse a un rival escocés. Más allá del mito, caminar entre estas columnas produce una sensación extraña, la de estar en un lugar donde la naturaleza ha trabajado con la precisión de un arquitecto. Dangxia Landform, China.
En varias regiones del sur de China, especialmente en la provincia de Gansu y en el área de Hangzhou, existe un tipo de paisaje conocido como Danxia. Estas montañas presentan capas de roca sedimentaria teñidas de colores intensos que van desde el rojo profundo hasta el amarillo, el naranja y el púrpura. Desde los miradores, las colinas parecen ondas gigantes de color extendiéndose por el horizonte, como si alguien hubiera pintado la tierra con acuarelas. Cuando el sol se mueve sobre el cielo, las tonalidades cambian suavemente y el relieve adquiere nuevas formas visuales. En el documental en 4K, la cámara aérea revela la complejidad de estas montañas, donde cada cresta muestra una combinación distinta de colores y sombras. La formación de este paisaje comenzó hace unos 24 millones de años, cuando capas de arena y minerales se depositaron en antiguos sistemas fluviales y lagos interiores. Con el tiempo, los movimientos tectónicos elevaron estas capas y la erosión comenzó a tallar el relieve actual. El resultado es una serie de montañas onduladas donde cada estrato mineral refleja una etapa distinta de la historia geológica de la región. Este tipo de paisaje fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO debido a su singularidad y valor científico. Caminar por sus senderos permite observar cómo la Tierra conserva en sus capas una memoria visual de millones de años. Bryce Canyon, Estados Unidos. En el sur del estado de Utah, el paisaje parece haber sido esculpido por una imaginación que no conoce límites. Bryce Canyon no es exactamente un cañón, sino un enorme anfiteatro natural lleno de miles de columnas de roca conocidas como hoodoos. Estas torres delgadas, algunas de más de 40 metros de altura, se elevan desde el suelo como si fueran un ejército de esculturas naturales. Sus colores cambian constantemente con la luz, tonos naranja brillante al amanecer, rojo intenso al mediodía y matices rosados cuando el sol comienza a descender. En el documental en 4K, la cámara recorre lentamente los miradores del parque mientras las sombras alargadas se deslizan entre las columnas, revelando un paisaje que parece moverse con el paso de las horas. La formación de Bryce Canyon comenzó hace millones de años, cuando antiguos lagos cubrían esta región del oeste americano. Los sedimentos acumulados se compactaron con el tiempo y luego fueron levantados por movimientos tectónicos. Después el agua de lluvia y el hielo comenzaron a erosionar la roca caliza, creando grietas que poco a poco se transformaron en las torres actuales. Durante el invierno, el ciclo de congelación y deshielo sigue modelando las formas del terreno. Caminar por los senderos que descienden al anfiteatro produce una sensación curiosa, la de caminar dentro de una ciudad abandonada hecha completamente de piedra.
Salar de Uyuni, Bolivia. En el altiplano boliviano, a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, se extiende una superficie blanca que parece no tener fin. El Salar de Uyuni es el mayor desierto de sal del planeta, cubriendo más de 10.000 kilómetros cuadrados. Durante la estación seca, el suelo se fractura en miles de polígonos de sal que forman un patrón geométrico casi perfecto. Estas figuras se repiten hasta perderse en el horizonte, creando la ilusión de una inmensa red natural dibujada sobre la Tierra. En el documental en 4K la cámara aérea muestra cómo el paisaje se convierte en un mosaico infinito de formas blancas bajo un cielo intensamente azul. Cuando llega la temporada de lluvias, el salar cambia por completo. Una fina capa de agua cubre la superficie y transforma el lugar en uno de los espejos naturales más grandes del mundo. El cielo, las nubes y el horizonte se reflejan en la sal, creando una ilusión visual donde resulta difícil distinguir arriba de abajo. Este fenómeno ocurre porque la superficie del salar es extraordinariamente plana, con variaciones de altura de apenas unos centímetros en kilómetros de distancia. Estar allí produce una sensación de amplitud absoluta, como si el paisaje hubiera eliminado cualquier referencia de escala humana. Chocolate Hills, Filipinas. En la isla de Bohol, en Filipinas, el paisaje presenta una escena que parece repetirse sin fin. Más de 200 colinas redondeadas emergen suavemente sobre la vegetación tropical, distribuidas de manera uniforme sobre un área de unos 50 kilómetros cuadrados. Durante la estación seca, la hierba que cubre las colinas se vuelve marrón oscuro, dando origen al nombre Chocolate Hills. Desde los miradores más altos, el paisaje parece una enorme colección de montículos idénticos, extendiéndose hacia el horizonte. En el documental, en 4K la luz del amanecer ilumina las colinas una tras otra, creando un patrón visual que recuerda a ondas suaves sobre la superficie de la Tierra. Estas formaciones se originaron hace millones de años a partir de depósitos de piedra caliza formados bajo antiguos mares tropicales. Con el paso del tiempo, la erosión del agua y del viento fue esculpiendo lentamente estas colinas hasta darle su característica forma cónica. Las leyendas locales ofrecen interpretaciones más poéticas. Algunas historias cuentan que las colinas son las lágrimas solidificadas de un gigante que lloró durante días. Sea cual sea su origen, contemplar este paisaje desde lo alto produce una sensación de orden natural sorprendente, como si la geología hubiera decidido experimentar con la repetición perfecta.
Torres del Paine, Chile. En el extremo sur de la Patagonia chilena, donde el viento sopla con una fuerza constante y los glaciares dominan el horizonte, se levantan 3 enormes torres de granito que dan nombre al Parque Nacional Torres del Paine. Estas montañas verticales se elevan abruptamente desde los valles glaciares alcanzando alturas cercanas a los 2.800 metros. Su forma es tan definida que parecen agujas gigantes clavadas en el cielo patagónico. Durante el amanecer, las primeras luces del sol tiñen las paredes de granito de un tono rosado intenso, mientras el resto del paisaje permanece todavía en sombra. En el documental en 4K, el contraste entre los lagos turquesa, los glaciares azules y las montañas grises crea una escena de una claridad impresionante. Las torres se formaron hace aproximadamente 12 millones de años, cuando magma profundo se solidificó bajo capas de roca sedimentaria más blanda. Con el tiempo, la erosión eliminó esas capas exteriores y dejó al descubierto el granito más resistente que hoy define el perfil del parque. Los glaciares y los vientos patagónicos siguen modelando el paisaje, creando lagos, valles y formaciones rocosas que cambian lentamente con el paso de los siglos. Caminar por este territorio es experimentar la fuerza cruda de la naturaleza, donde el silencio solo es interrumpido por el sonido del viento atravesando las montañas. Mount Roraima, Venezuela, Brasil y Guyana. En la frontera entre Venezuela, Brasil y Guyana se alza una de las montañas más antiguas del planeta. El monte Roraima pertenece a una formación geológica conocida como tepuy, enormes mesetas de paredes verticales que emergen abruptamente de la selva tropical. Su cima plana se eleva a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar y suele estar cubierta por una capa de nubes que se desliza lentamente sobre los acantilados. Desde lejos parece una isla flotando sobre el océano verde de la selva amazónica. En el documental en 4K, la cámara asciende por las paredes oscuras de la montaña mientras cascadas delgadas caen desde lo alto y se disuelven en la vegetación inferior. La roca que compone el Roraima tiene aproximadamente 2.000 millones de años, lo que la convierte en una de las superficies geológicas más antiguas visibles en la Tierra. Durante millones de años, la erosión eliminó las capas de roca circundantes y dejó aislada esta gigantesca plataforma. En la cima, el paisaje es completamente distinto al de la selva que la rodea: charcos cristalinos, formaciones de piedra negra esculpidas por el agua y plantas que no existen en ningún otro lugar del mundo. Muchos científicos consideran este lugar un laboratorio natural de evolución donde la vida ha seguido caminos únicos debido a su aislamiento.
The Wave, Estados Unidos. En el desierto de Arizona, dentro del área de Coyote Buttes, existe una formación de arenisca que parece una pintura convertida en paisaje. Conocida como The Wave, esta estructura ondulada presenta capas de roca roja, naranja y crema que se curvan suavemente como si fueran olas congeladas en medio del desierto. Las líneas minerales dibujan patrones fluidos que parecen moverse incluso cuando todo permanece inmóvil. En el documental En 4K la luz del amanecer resalta las curvas de la roca mientras las sombras recorren lentamente los pliegues de la formación. Este paisaje comenzó a formarse hace unos 190 millones de años, cuando enormes dunas de arena cubrían la región durante el período Jurásico. Con el tiempo, esas dunas se compactaron y se transformaron en arenisca. La erosión del viento y la lluvia esculpió lentamente la superficie hasta crear las suaves ondulaciones que hoy caracterizan el lugar. Debido a la fragilidad del terreno, el acceso está estrictamente limitado para proteger la formación. Caminar por The Wave es como entrar en una escultura natural donde cada paso revela nuevas líneas y curvas que parecen diseñadas con una precisión artística. Lake Hillier, Australia. En la costa sur de Australia Occidental, en Middle Island, existe un lago que desafía la lógica visual. El lago Hillier destaca por su intenso color rosa que contrasta de forma sorprendente con el azul profundo del océano cercano y el verde oscuro del bosque que lo rodea. Desde el aire, el lago aparece como una franja rosada brillante encerrada entre la vegetación y la arena blanca de la costa. En el documental En 4K, la cámara aérea muestra cómo el color permanece constante incluso bajo diferentes condiciones de luz, creando un contraste natural que parece casi artificial. El origen de este fenómeno está relacionado con la presencia de microorganismos y algas microscópicas que producen pigmentos rojizos en el agua altamente salina del lago. Estos organismos prosperan en condiciones donde muy pocas formas de vida pueden sobrevivir. A pesar de su apariencia poco común, el agua del lago es segura al contacto humano. Durante el siglo XIX, exploradores europeos quedaron fascinados por este paisaje inusual cuando lo observaron por primera vez. Lençóis Maranhenses, Brasil. En el noreste de Brasil, cerca del Océano Atlántico, existe un paisaje que parece un desierto blanco salpicado de lagunas turquesa.
El Parque Nacional Lençóis Maranhenses está formado por miles de dunas de arena clara que se extienden a lo largo de más de 1.500 kilómetros cuadrados. Durante la temporada de lluvias, el agua se acumula entre las dunas, creando cientos de lagunas cristalinas que reflejan el cielo. En el documental en 4K, la vista aérea revela una sucesión interminable de ondulaciones blancas interrumpidas por espejos de agua azul y verde. Aunque a primera vista parece un desierto, el área recibe una cantidad significativa de lluvia cada año. El agua queda atrapada entre capas de arena impermeables, formando lagunas temporales que pueden alcanzar varios metros de profundidad. Durante algunos meses, estas piscinas naturales se convierten en un ecosistema vibrante, donde incluso aparecen peces que llegan transportados por aves o corrientes subterráneas. Caminar entre las dunas mientras el viento mueve la arena suavemente produce una sensación de calma extraordinaria, como si el paisaje estuviera respirando lentamente bajo el cielo abierto. Waitomo Glowworm Caves, Nueva Zelanda. En la región de Waikato, en la isla norte de Nueva Zelanda, existe un sistema de cuevas donde la oscuridad revela una de las escenas más sorprendentes de la naturaleza. Las Waitomo Glowworm Caves son famosas por millones de pequeños organismos luminosos que habitan el techo de las cavernas. Desde abajo, la roca parece transformarse en un cielo nocturno lleno de estrellas azules suspendidas en la penumbra. Cuando las luces se apagan y el silencio domina el espacio subterráneo, la única iluminación proviene de estas diminutas criaturas. En el documental en 4K, la cámara se desliza lentamente por el río que atraviesa la cueva mientras miles de puntos luminosos crean la ilusión de una galaxia natural dentro de la Tierra. Este fenómeno ocurre gracias a una especie de larva conocida como Arachnocampa luminosa, un insecto exclusivo de Nueva Zelanda. Estas larvas producen una luz azulada para atraer pequeños insectos que quedan atrapados en hilos pegajosos que cuelgan desde el techo. Las cuevas mismas se formaron durante millones de años cuando el agua erosionó lentamente la roca caliza, creando túneles, cámaras y galerías subterráneas. El resultado es un paisaje silencioso y casi hipnótico donde la biología y la geología se combinan para crear una experiencia que parece más cercana al cosmos que al interior de la Tierra. Tsingy de Bemaroja, Madagascar.
En el oeste de Madagascar se encuentra uno de los paisajes más extraordinarios y difíciles de recorrer del planeta. El Tsingy de Bemaraha es un vasto bosque de piedra formado por miles de agujas de roca caliza que se elevan hacia el cielo como cuchillas naturales. Desde lejos la superficie parece un mar gris de picos afilados que se extiende hasta el horizonte. Estas formaciones pueden alcanzar más de 70 metros de altura y están separadas por estrechos cañones y grietas profundas. En el documental, en 4K las tomas aéreas revelan la complejidad del terreno donde las sombras se proyectan entre los picos creando un patrón casi abstracto. La palabra Tsingy proviene del idioma malgache y significa aproximadamente donde no se puede caminar descalzo. El nombre describe perfectamente la naturaleza del terreno. Estas estructuras comenzaron a formarse hace millones de años cuando una enorme plataforma de piedra caliza fue erosionada lentamente por el agua de lluvia. Con el tiempo, las grietas se profundizaron hasta crear este laberinto de picos afilados. A pesar de su apariencia inhóspita, el área alberga una biodiversidad sorprendente, incluyendo especies de lémures, aves y plantas que han evolucionado adaptándose a este entorno rocoso único. Dalool, Etiopía. En el extremo norte de Etiopía, dentro de la depresión de Danakil, existe un paisaje que parece más propio de otro planeta que de la Tierra. Dalool es una región hidrotermal donde el suelo muestra una explosión de colores intensos, amarillos brillantes, verdes ácidos y naranjas profundos que se mezclan formando patrones surrealistas. Estos tonos provienen de minerales y depósitos de azufre que emergen desde el subsuelo a través de fuentes geotérmicas. En el documental en 4K, el contraste entre los colores minerales y el cielo claro del desierto crea una escena casi psicodélica. La depresión de Danakil es uno de los lugares más calurosos del planeta, con temperaturas que pueden superar los 45 grados Celsius durante gran parte del año. Bajo esta superficie aparentemente caótica, la actividad volcánica continúa moldeando el paisaje mediante la interacción entre magma-agua subterránea y depósitos de sal. Las estructuras que se forman cambian lentamente con el tiempo, creando nuevas formas y tonalidades minerales. Este entorno extremo también ha despertado el interés de científicos que estudian cómo la vida puede adaptarse a condiciones muy duras, similares a las que podrían existir en otros mundos.
Yangtze, China. En la provincia de Gansu, al noroeste de China, el paisaje adopta una apariencia que parece pintada a mano sobre la superficie de la tierra. El geoparque de Yangtze es conocido por sus montañas multicolores formadas por capas de sedimentos minerales que se acumularon durante millones de años. Las colinas presentan franjas rojas, amarillas, naranjas y blancas que se extienden como si fueran pinceladas gigantes sobre el relieve. Desde los miradores elevados, las ondulaciones del terreno parecen olas congeladas en medio del desierto. En el documental en 4K, la luz del amanecer transforma los colores en una paleta vibrante que cambia a cada minuto. Estas montañas comenzaron a formarse hace aproximadamente 24 millones de años, cuando antiguos depósitos de arena y minerales fueron comprimidos y levantados por movimientos tectónicos. La erosión del viento y la lluvia fue tallando lentamente el relieve actual, exponiendo las diferentes capas geológicas que hoy crean el espectacular efecto de color. Cada tonalidad corresponde a minerales distintos presentes en los sedimentos originales . El resultado es uno de los paisajes más coloridos del planeta. Un recordatorio de cómo los procesos geológicos pueden producir escenas que parecen más cercanas a una obra de arte que a una formación natural. Flay Geyser, Estados Unidos. En el remoto desierto de Black Rock en el estado de Nevada se alza una formación geotérmica que parece una escultura surrealista nacida de la tierra. Flay Geyser no es un geyser natural en su origen, sino el resultado inesperado de una perforación realizada a principios del siglo XX durante la búsqueda de agua para la agricultura. Cuando el agua caliente comenzó a emerger desde las profundidades, los minerales disueltos empezaron a depositarse lentamente alrededor de la salida. Con el paso de las décadas, estos depósitos formaron una estructura irregular de varios metros de altura, que hoy parece una fuente mineral petrificada. En el documental en 4K, los chorros de agua caliente se elevan suavemente mientras los colores intensos de la superficie contrastan con el paisaje árido del desierto. Las tonalidades verdes, rojas y naranjas que cubren la formación provienen de algas termófilas, organismos microscópicos que prosperan en ambientes extremadamente calientes. Estas algas crean una capa viva sobre la roca mineral, transformando la estructura en un ecosistema dinámico que continúa creciendo con el tiempo. El agua que fluye constantemente deposita nuevos minerales, ampliando lentamente las terrazas que rodean el geyser. Aunque el lugar se encuentra en una región árida,
La humedad generada por las aguas termales ha creado un pequeño oasis donde aves y otras especies encuentran refugio. El contraste entre la vida que emerge alrededor del geyser y la inmensidad del desierto circundante convierte este lugar en una escena inesperada dentro del paisaje de Nevada. Spotted Lake, Canadá. En el valle de Okanagan, en la provincia canadiense de Columbia Británica, existe un lago que durante el verano se transforma en un mosaico natural de círculos minerales. Spotted Lake, conocido también por las comunidades indígenas como un lugar sagrado, contiene concentraciones extremadamente altas de minerales como magnesio, calcio y sodio. Cuando el agua comienza a evaporarse bajo el calor del verano, estos minerales cristalizan en la superficie, formando cientos de pequeños estanques circulares separados por bordes blancos de sal. En el documental en 4K, el lago aparece como una pintura abstracta vista desde el aire donde manchas de colores amarillos, verdes y azules se distribuyen sobre la superficie seca. Cada uno de estos círculos posee una composición mineral ligeramente distinta, lo que explica la variedad de colores que aparecen en el paisaje. Este fenómeno ha sido conocido durante siglos por los pueblos originarios de la región, quienes atribuían propiedades curativas a las aguas del lago. Para ellos, el lugar forma parte de un territorio espiritual profundamente respetado. Aunque hoy el acceso directo al lago está restringido para proteger el área, los visitantes pueden observar el fenómeno desde miradores cercanos. La escena que aparece ante los ojos parece casi irreal, una superficie que combina ciencia, geología y tradición cultural en un solo paisaje. Marble Caves, Chile. En las aguas turquesas del lago General Carrera, en la región de la Patagonia chilena, se esconden algunas de las formaciones rocosas más delicadas del continente sudamericano. Las cuevas de mármol están formadas por paredes de carbonato de calcio que han sido erosionadas lentamente por las aguas del lago durante miles de años. El resultado es un conjunto de cavernas y túneles cuyas superficies presentan patrones ondulados de color blanco, gris y azul. Cuando la luz del sol entra en las cuevas y se refleja en el agua cristalina, las paredes parecen iluminarse desde dentro. En el documental en 4K, los reflejos azules del lago transforman las cavernas en un espacio casi etéreo. La erosión constante del agua ha pulido las superficies de la roca, creando curvas suaves y techos abovedados que recuerdan la arquitectura de una catedral natural. Los visitantes suelen recorrer el lugar en pequeñas embarcaciones que se deslizan lentamente entre los pasajes de mármol.
Durante los días tranquilos, el agua permanece tan clara que los reflejos multiplican las formas de las paredes, creando la sensación de navegar dentro de un espejo líquido. A pesar de su apariencia delicada, estas estructuras han resistido miles de años de cambios climáticos y continúan evolucionando lentamente con cada movimiento del lago. Doruhel, Turkmenistán. En medio del desierto de Karakum en Turkmenistán, existe un cráter que parece revelar una ventana hacia el interior ardiente de la Tierra. Conocido popularmente como la Puerta al Infierno, este enorme cráter de gas natural comenzó a arder en la década de 1970 tras un accidente durante una exploración geológica. Para evitar la liberación de gases peligrosos, los científicos decidieron prender fuego al gas que escapaba del subsuelo, lo que esperaban que durara solo unos días ha continuado ardiendo durante décadas. En el documental en 4K, el cráter aparece como un círculo incandescente en medio de la oscuridad del desierto, con llamas que iluminan las paredes de arena. El cráter tiene aproximadamente 70 metros de diámetro y cerca de 30 metros de profundidad. Durante la noche, el resplandor del fuego puede verse desde varios kilómetros de distancia, creando una escena casi hipnótica en medio del silencio del desierto. Aunque su origen está ligado a una actividad humana accidental, el fenómeno se ha convertido en una curiosidad geológica única donde la energía del subsuelo se manifiesta de forma constante. Observar el cráter desde el borde transmite una mezcla de fascinación y respeto por la fuerza que permanece oculta bajo la superficie del planeta. Mount Bromo, Indonesia. En el este de la isla de Java, dentro del Parque Nacional Bromo Tengger Semeru, el paisaje parece una mezcla entre desierto volcánico y mundo primitivo. El monte Bromo se eleva desde una vasta llanura de ceniza conocida como el Mar de Arena, una extensión gris que rodea el cráter activo como si fuera un océano petrificado. Desde lejos el volcán aparece como un cono casi perfecto con una abertura humeante en su cima. Cuando el sol comienza a salir, la luz atraviesa lentamente la neblina matinal y revela un panorama de montañas volcánicas alineadas sobre el horizonte. En el documental en 4K, el amanecer ilumina el cráter mientras columnas suaves de vapor se elevan hacia el cielo azul. El monte Bromo forma parte de un antiguo complejo volcánico que colapsó hace miles de años, dejando una enorme caldera de unos 10 kilómetros de diámetro. Dentro de esa caldera surgieron varios conos volcánicos nuevos, entre ellos Bromo.
La región ha sido habitada durante siglos por el pueblo tenguerés que considera al volcán un lugar sagrado. Cada año celebran el festival Yatnya Kasada, una ceremonia donde se realizan ofrendas en el borde del cráter. Caminar por la arena volcánica mientras el viento arrastra polvo gris produce la sensación de estar explorando un paisaje que todavía está en formación. Socotra, Yemen. En medio del Océano Índico, a unos 350 kilómetros de la costa de Yemen, se encuentra una isla cuyo aspecto parece pertenecer a otro mundo. Socotra es conocida por su extraordinaria biodiversidad y por la presencia de plantas que no existen en ningún otro lugar del planeta. La más famosa es el árbol de sangre de dragón, cuya copa redondeada y densa se extiende como un enorme paraguas natural sobre el paisaje rocoso. Cuando se observa desde la distancia, el conjunto de estos árboles crea una escena que recuerda a un bosque de esculturas vivas. En el documental en 4K, la luz del atardecer ilumina las copas verdes mientras el suelo árido adquiere tonos dorados. La singularidad de Socotra se debe a su aislamiento geográfico durante millones de años. Este aislamiento permitió que muchas especies evolucionaran de forma independiente, dando origen a plantas y animales únicos. Más de un tercio de las especies vegetales de la isla son endémicas. Además de los árboles de sangre de dragón, el paisaje incluye dunas blancas, montañas de piedra caliza y playas casi intactas, donde el océano se mantiene sorprendentemente transparente. Explorar Socotra produce una sensación de descubrimiento constante, como si cada valle o meseta revelara una versión diferente de la naturaleza. Wave Rock, Australia. En el interior de Australia Occidental, cerca de la pequeña localidad de Hayden, surge una formación rocosa que parece una ola gigantesca detenida en el tiempo. Wave Rock se eleva unos 15 metros sobre el suelo y se extiende aproximadamente 110 metros a lo largo de una pared curva que recuerda la cresta de una ola justo antes de romper. La superficie presenta franjas de color ocre gris y marrón que descienden verticalmente como si fueran pinceladas naturales. Estas marcas se formaron cuando el agua de lluvia arrastró minerales por la roca durante miles de años. En el documental en 4K, la luz del amanecer resalta cada línea y textura, haciendo que la piedra parezca moverse lentamente como un mar petrificado.
La formación se originó hace más de 2.700 millones de años a partir de un bloque de granito que quedó expuesto a la erosión durante incontables ciclos climáticos. El agua infiltrada en la base debilitó la roca inferior mientras la parte superior permanecía más sólida, creando la característica forma curva que hoy define el paisaje. Para las comunidades aborígenes de la región, este lugar posee un profundo significado cultural y espiritual. Ellos interpretan la roca como una presencia viva dentro del territorio ancestral. Al caminar frente a esta pared gigantesca, uno percibe la escala del tiempo geológico y la paciencia silenciosa con la que el planeta transforma su propia superficie.